mañana con 4 minutos, queridos amigos, y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque ya de nuestro matinal Coffee Break. Aprovechamos, por supuesto, de darles la bienvenida a todos quienes se están incorporando a esta hora de la mañana a nuestra sintonía. Recuerden que estamos con cobertura a través del cable Claro en el número 41 a toda la región del Biobío y también a toda la región de Ñuble. Nuestra señal abierta en el número 21 y también online. Nos pueden visitar en nuestra página www.canal21tv.cl, donde está nuestra programación, las noticias y el enlace para que nos vean desde cualquier dispositivo en el mundo. Bueno, vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada. Me encuentro junto a Gabriela Carrasco, ¿cierto? Navarrete, perdón. Gabriela Navarrete. Ella es venezolana, es periodista y nos tiene un importante tema que va aquí a comentarnos y conversar junto a nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Ya, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Voy a hacer una breve introducción de quién soy. Soy periodista venezolana y, bueno, nací en Venezuela y tengo la nacionalidad chilena por mi papá. Mi papá, bueno, hace 42 años tuvo que emigrar a Venezuela por la situación del país y ahora nosotros repetimos esa historia y emigramos a Chile. ¿Pero tú te criaste y viviste toda tu vida? Claro, en Venezuela, sí. Veníamos a Chile, pero a visitar a los familiares y eso, pero regresábamos. Perfecto. Y tengo que decir que en Chile, de verdad, nos han acogido súper bien. Ah, qué bueno. O sea, muy bonitos todos los chilenos. Qué bueno. Qué sí. Bueno. Y bueno, y tú trabajaste también, eres periodista. Sí, yo creo que quizás por mi profesión fui conociendo como muchas corrientes de la medicina. Y en eso, de hecho, en Venezuela estudié Reiki. El Reiki consiste en aplicar unos símbolos a través de las manos y ir desbloqueando los chakras. Sabemos que los chakras son puntos de energía, todas las personas los tenemos. De hecho, eso no importa de la religión que uno sea, o sea, todo el ser humano tiene unos puntos de energía que están aquí, hasta arriba, hasta la coronilla, y son 7. Si uno se molesta, si uno tiene alguna emoción negativa, esos chakras se cierran y se bloquean. Por eso es que a veces da dolor de garganta y uno va al médico y uno dice, no, es que vengo por amigdalitis, por faringitis, claro, pero en realidad uno tiene que saber que hubo un conflicto antes de que diera ese dolor. Entonces estudié Reiki, estudié biodescodificación. ¿En qué consiste eso? Bueno, eso consiste en conocer cuál es la causa emocional de la enfermedad que tiene la persona. Y para eso voy a hacer una introducción sobre la historia, cómo comenzó la biodescodificación. Perfecto. Esto empezó con un médico alemán de apellido Hammer. De hecho, tengo el apunte aquí en el año 1979. Él sufrió un bioshock, lo llaman, estaba trabajando y le dicen que el hijo estaba con unos compañeros y entonces se disparó un arma que tenían y entonces después estuvo en terapia intensiva y todo eso hasta que falleció como a los 3 meses después. ¿Qué pasa? Él y la esposa les da cáncer. Y entonces él decía, pero aquí hay algo extraño. O sea, porque justamente nos va a dar al mismo tiempo. Claro. Y entonces, de hecho, la esposa falleció, pero él entonces en eso empezó a investigar. Y tenía como ese sexto sentido y se fue justamente a hacer investigación con pacientes que estaban con cáncer, con distintos tipos de cáncer. ¿Qué pasó? Que él le dio cáncer testicular. Entonces se fue, hizo muchas investigaciones y entonces se dio cuenta que muchos de esos coincidían con un acontecimiento similar. O sea, entonces, ¿qué sucede? Él, ahí fue que descubrió que existía la biodescodificación, o sea, es como que ir más allá de la enfermedad. Claro. Entonces, así sea, mire, que le duele el cuero cabelludo a uno, que le duele una uña, cualquier cosa que le pica, uno tiene picazón en la piel, cualquier cosa de esa tiene su causa emocional. Entonces, las emociones. Sí, ¿cómo lo identificamos? Bueno, entonces, o sea, ¿qué es lo que yo le pregunto a las personas que vienen hacia mí, a los pacientes? ¿Qué acontecimiento dramático sucedió en tu vida antes de que apareciera eso? O sea, eso voy a ser específica en un caso.
que recientemente, hace 2 días, tuve la noticia de que el niño está tolerando el pan. Este niño, desde pequeño, desde que nació, la mamá cuando le empezó a dar alimentos, entonces se dio cuenta que le daba alergia el pan. Entonces es alérgico al gluten, o sea, tiene la enfermedad autoinmune que es celíaco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la enfermedad se da en los niños, hay que evaluar es a la mamá. Por lo menos, todos los niños que tengan alguna enfermedad, y sobre todo enfermedades que nosotros consideramos graves, hay que evaluar qué conflicto emocional vivió la mamá. Entonces, si no lo tiene la mamá, o sea, hay que ver el proyecto sentido. Si la mamá no tuvo ningún conflicto cuando estuvo el bebé naciendo, cuando estuvo embarazada, cuando se produjo la concepción de ese bebé, entonces hay que evaluar mucho más allá. Hay que ver hasta 3 o 4 generaciones antes. Wow. Entonces lo hicimos así, hicimos un mapa, o sea, un árbol genealógico, que de hecho ahí entra un chileno muy famoso que es Alejandro Jodorowsky, que él es el padre de la psicogenealogía. Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos que un bisabuelo del niño había trabajado con trigo, o sea, él sembraba trigo. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí está asociado el trigo, es lo mismo que el pan. Entonces, el pan se asocia al padre. Entonces, hay que buscar es por la línea de la mamá, pero relacionado con el padre. Entonces, este bisabuelo sufrió un conflicto emocional muy fuerte. De hecho, él murió joven y él dejó su cosecha así. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que irse a ese otro plano y tuvo que dejar lo que más le gustaba como que a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Viene ese niño 3, 4 generaciones después a honrar a ese bisabuelo. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos dimos cuenta de todo eso, le explicamos al niño, yo le expliqué a la mamá le explicó a su hijo, le explicó que estaba pasando eso, que él venía como a salvar a ese clan familiar y él estaba honrando a ese bisabuelo, que por lo tanto el pan lo producía, o sea, el trigo lo producía el abuelo, o sea, porque lo sembraba, lo cosechaba, y que el pan era bueno para él. Y hace 2 días recibí la noticia, de hecho es de aquí de Chillán, recibí la noticia de que el niño está tolerando el gluten. Y esto a través de un tratamiento, ¿no? No, eso, mire, es solamente con darse cuenta. Tú les descubres el punto, exactamente, digamos, yo le de ayudo, conflicto. yo solamente soy como la acompañante Canalizas para descubrir eso. Esto no interfiere, la biodescodificación no interfiere en ningún momento con la medicina tradicional. No es que por lo menos esto va a sustituir un tratamiento médico. No. Esto va de la mano con la medicina tradicional. De hecho, nosotros necesitamos, los terapeutas en biodescodificación y Reiki, necesitamos el diagnóstico médico para poder saber cuál es la enfermedad que tienen. Entonces, nosotros vamos a la par con el médico. Porque si no, no sabemos, porque viene la persona y dice, no, es que me duele mucho la cabeza o tengo mucho dolor en los huesos, pero es que nosotros sin un diagnóstico médico no podemos encontrar la causa. Claro que sí. Entonces, por eso, tenemos que ir buscando, lo primero que yo le pregunto a la persona es, ¿desde cuándo tienes ese dolor o desde cuándo tienes esa enfermedad? Entonces, la persona ahí empieza a recordar, sí, tal cosa, ese conflicto o esa enfermedad o ese dolor me apareció, por ejemplo, porque discutí con mi mamá. Entonces, ahí puede ser que pueda tener algún dolor en una glándula mamaria. Por lo menos el dolor en las rodillas. Puede ser también que alguien que esté trabajando, o sea, porque igual hay muchas enfermedades, pero voy a dar como algunas, sí. Entonces, algún dolor en la rodilla, en la izquierda, puede estar relacionado al trabajo. Entonces puede ser una persona que esté haciendo un trabajo que no le gusta mucho, que tenga que recibir órdenes de un jefe muy autoritario. O sí, entonces, ¿qué significan las rodillas? Las rodillas es cuando uno se hinca, cuando uno exactamente, cuando uno se arrodilla. Entonces, ¿a quién uno se le tiene que estar arrodillando? Pero sin querer.
Entonces, todas las enfermedades suceden por algo, tienen una causa emocional. Entonces, básicamente yo lo que hago es eso, y a través de unas cápsulas audiovisuales que próximamente van a estar saliendo por acá, por este canal. Ah, buenísimo. Es como que quiero ayudar a las personas, quiero que esta información sea más extensa. Pero Gabriela, ¿y tú acá en la ciudad de Chillán tienes algún centro donde la gente te puede Mira, contactar? en este momento estoy haciendo... ¿O en domicilio? Sí, directamente, personalmente, o sea, o visito a las personas o las personas van buenísimo. a mi domicilio. También tengo un correo que se llama sanacontusemociones@gmail.com. Y es eso, uno lo que tiene que estar como los elementos claves es un acontecimiento dramático que sucedió de manera inesperada, Claro. y que la persona vivió en soledad. Esas son como los tres elementos que yo utilizo para poder determinar qué fue lo que sucedió. Entonces, puede que la persona en ese momento no se recuerde. Entonces, ahí yo utilizo otras técnicas para hacer recordar a esa persona. Otra cosa también es que la persona se haya bloqueado, que no quiera saber nada de ese acontecimiento. Sí. Porque puede ser una rabia, por lo menos. O algún acontecimiento muy traumático que uno no quiera recordar. Exactamente, que uno no quiera recordar. Pero debemos saber que todas esas emociones hay que liberarlas, esas emociones negativas hay que liberarlas. ¿Por qué? Porque si no, después pueden pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Oye, Gabriela, y una vez que se descubre la causa, digamos, del problema o lo que te está quejando, ¿cómo se soluciona después? ¿Hay alguna terapia, son sesiones o a través de medicamentos? No, sin medicamentos. O sea, Sin medicamentos. solamente con la persona darse cuenta. De hecho, tengo también una terapia que dura unos 21 días. ¿Ya? Pero eso, bueno, eso ya es aparte, depende también de la persona y del diagnóstico Claro, porque que por tenga. ejemplo, si uno va a la consulta o qué sé yo, y ahí uno descubre cuál es el problema que lo está quejando, llega al punto de origen, pero uno también quiere la solución después. Pues, no basta con saber ya, esto pasó, esto siento porque a mis antecesores tuvieron tal problema o viví una situación X y se descubrió el punto de conflicto. Ya. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Se soluciona solo. Ah, perfecto. O sea, de hecho, con este niño, por eso estudio, ese es como mi caso. Es como el emblemático. El emblemático, sí, y de verdad que es de mucha satisfacción para mí, Buenísimo. porque yo supe, o sea, sabía que ese niño teniendo eso, es como que el entorno social se le limita, porque si lo invitan a un cumpleaños, si va a alguna casa, de hecho en el mismo colegio, tiene todo limitado, o sea, Claro. su alimento Sí. está limitado. Sí. Otra cosa es, por eso, ya nada más con darse cuenta, con ellos decir, esto fue lo que pasó, esta fue la causa, ya desaparece automáticamente. Buenísimo. Y de hecho, esta es una enfermedad crónica, o sea, ser celíaco es una enfermedad crónica según la medicina tradicional y es autoinmune. O sea que la célula, o sea, cuando hay ingesta del gluten, el sistema inmunológico reacciona y es como que ataca al mismo cuerpo. Entonces por eso, nada más con saber ya cuál es la causa emocional, ahí desapareció. El niño está tolerando eso, de hecho está en su control médico y está todo Oye, bien. Hay muchos jóvenes y mucha gente que es intolerante a la lactosa y que Sí. también lo desconoce. Bueno, sabe que intolerancia a la lactosa es un conflicto directamente con la mamá. Sí, claro. Tiene Sí, que ir porque la relacionado leche, por la exactamente. leche y Es todo. que todas las enfermedades nos dan una clave. O sea, de hecho, entonces uno dice, ok, y el pan asociado al papá. La leche materna o la lactosa, o sea, en realidad cualquier tipo de leche está relacionado con un conflicto con la mamá. Tanto en su embarazo, antes Puede durante ser, o después. exactamente, sí. Puede ser un conflicto con la mamá, pudo haber sido, por lo menos, hasta los 3 años, ahí 3 o 7 años, depende también, si es hasta los 3 años, se evalúa cómo fue el embarazo y cómo fue la concepción. Si es hasta los 7 años, entonces hay que indagar un poco más. Pero es hasta los 7 años, ya después de ahí, desde los 8 años, ya entonces hay que evaluar solamente al niño solo. Pero si es hasta los 7, hay que entonces ver en el transgeneracional qué fue lo que pasó. Oye, Por lo menos, interesante sí, el cuando tema. uno sucede algún acontecimiento que es negativo, o sea, que genera una emoción negativa,
puede haber ira y puede haber frustración, y puede haber mucha rabia e impotencia. Y sabe que todas esas emociones van directo a un órgano, que es el hígado, que de hecho es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y todo eso va ahí. Genera más problemas también, sí, además. Entonces todo tiene su razón, la vesícula, el estómago, la garganta, la vista. También puede haber, otro caso que tuve fue de un niño que tenía otitis, y justamente fue en invierno. Entonces el cerebro, el neocórtex, va a buscar una explicación lógica, o sea, desde el razonamiento. Claro. ¿Y qué sucede? Va a decir, no, eso es por el invierno, o puede ser que cuando se estaba bañando le cayó agua al niño, y entonces va y le dan el diagnóstico, le dan el tratamiento. Pero ¿qué sucede? A ese niño lo ayudé y le pregunté qué sucedió, ese día estaba en clase lógicamente, qué sucedió en el colegio, qué sucedió en el salón. Entonces había recibido un llamado de atención muy fuerte de parte del docente, del profesor, y él no estaba en esa situación. Y porque era una otitis que ya había pasado una semana, ya habían pasado una semana y media y no se le quitaba. Entonces, ¿qué pasa? El niño se quedó callado, no le contó nada a los papás y médicamente, una otitis y este es el tratamiento, pero eso no se aliviaba. Cuando supimos qué fue lo que pasó, entonces le explicamos al niño, mire, esa otitis entonces se produjo por eso fue lo que pasó. Fue algo de manera inesperada, te produjo una emoción negativa, ¿cierto? Y me iba diciendo que sí. Entonces, desde ese momento, no sé, como al día siguiente ya, me escribe la mamá, ya el niño no tenía nada. Pudieran algunas personas decir, no, esto es un milagro, o esto puede ser, pueden catalogarlo de muchas formas, pero la causa emocional de las emociones no tiene que ver con ninguna religión. De hecho, por eso todos tenemos emociones. Claro. Todos tenemos emociones. Claro que sí. Pues. Y por eso a veces nosotros tratamos de buscarle la lógica o a lo que conocemos, que es la medicina tradicional, y vamos inmediatamente a donde un médico. Claro. Entonces no estoy diciendo que no vayan al médico, más bien tienen que ir al médico. A la par, digamos. Exacto, para yo poder saber cuál es el diagnóstico y de ahí entonces uno buscarle la causa emocional. Buenísimo, muy interesante el tema, Gabriela. ¿Te parece si le contamos a nuestros televidentes los contactos? Pues la gente que quiera contactarse contigo, que esté atravesando por alguna situación de esa, claro. ¿Algún correo, fanpage o Facebook? Sí, el correo es sanacontusemociones@gmail.com y por WhatsApp me pueden contactar, es el +569 77180929. En esas dos, el correo o el WhatsApp. Bueno, nuestro programa va a estar disponible alrededor de las 2:30 a 1 ya en la plataforma de YouTube. Entonces la gente que quiera revivir esta entrevista, obviamente nos buscan ahí en YouTube como Canal 21 Chillán, programa Coffee Break, y están todas nuestras entrevistas para que puedan agendar y apuntar, por supuesto, ahí los contactos de Gabriela, por si se quieren contactar con ella, obviamente. Claro. ¿Algo más que quieras recalcar, Gabriela? Que se haya no, bueno, a manera de consejo, que todas las emociones negativas que les pueda producir alguna situación, traten de expresarla y no guardarla. Sobre todo también los secretos. O sea, sé que sí hay muchas familias que guardan ciertos secretos. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones es como que las guarda algún órgano. Y después entonces viene el resentir. Después entonces está ese conflicto, porque hay dos fases. La primera fase, que es el conflicto activo de la enfermedad, o sea, es cuando empiezan los síntomas. Y la segunda fase es cuando ya aflora la enfermedad. O sea, que en realidad la enfermedad no es mala. Aunque muchos piensen que la enfermedad es mala, o sea, no sé, que determinen, que diagnostiquen un cáncer, más bien eso es bueno, porque significa que ya ese conflicto emocional está en la segunda fase, que es la última. O sea, más bien la enfermedad es la solución. Sí, sé que hay muchas personas que nos pueden estar viendo y que pueden tener alguna enfermedad que el médico les haya dicho que es incurable. Claro. Efectivamente es incurable. ¿Por qué? Porque se cura desde adentro. Incurable. Claro que sí.
Interesante tema, Gabriela. Bueno, como les recordaba anteriormente, pueden revivir esta entrevista en nuestro canal de YouTube, por si quieren ahí agendar, apuntar los contactos de Gabriela. Y bueno, nos va a seguir acompañando, por supuesto, vamos a estar junto a ti aquí en nuestro matinal para entregarle información tan importante a la comunidad y educar principalmente. Hay que tener ojo con las emociones, Sí, son muy con las muy emociones importantes. negativas. Las emociones negativas, eso sí. Claro. Gabriela, muchas gracias pues, por haber estado esta mañana junto a Gracias nosotros. por la invitación. Y junto a Gabriela nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial ya de nuestro programa en el día de hoy. Quédense junto a nosotros porque aún queda mucho más Coffee Break. Ya volvemos. Yo les quiero agradecer, como todos los días, la sintonía con la cual ustedes nos premian día a día y los invito también a que visiten nuestras redes sociales. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en la plataforma de YouTube. Nos buscan como Canal 21 Chillán, sección videos, y ahí están todos nuestros programas. Cable Claro, número 41, señal abierta, el número 21, y nuestra señal online en la página www.canal21tv.cl. Yo me despido por el día de hoy agradeciéndoles su sintonía y deseándoles por supuesto que tengan una excelente jornada. Nos vemos mañana.